Muy importante, es una actitud por parte del pueblo de Judá y una por parte de Dios, más una expresión del profeta Jeremías. Si leemos todo el capítulo 17 podemos encontrar mejor ubicado el mensaje del cual vamos a hablar. Pero para hablar de este mensaje, de esta palabra del Señor, queremos ubicarnos sobre un tema: Jehová, manantial de aguas vivas, o en un pensamiento: Jehová, fuente de vida. La palabra manantial significa fuente y agua es un significado de vida. Todos cuando vamos a la escuela o al colegio nos preguntan: investiguen por favor qué significa el agua, y nosotros llegamos con la respuesta: H2O, es un componente entre hidrógeno y oxígeno, y el oxígeno sabemos que es vida. En esta porción encontramos la actitud del pueblo de Israel, una actitud indiferente con Dios, una actitud de soberbia, una actitud de idolatría, y se habían olvidado del Señor, habían olvidado lo que Dios había hecho con ellos durante, los sacó del cautiverio del pueblo de Egipto. Se olvidaron que Dios había abierto aquel mar rojo y ellos pudiesen pasar. Se les olvidó que les había dado maná del cielo en el desierto cuando su sustento se había terminado. Se le olvidó al pueblo que había abierto diferentes fuentes de agua viva en el desierto para que ellos pudiesen beber, ellos, sus hijos y sus animales. Se les olvidó que les había dado una tierra de heredad que fluía leche y miel. De hoy en día usted lo puede ver, la zona oriental donde se encuentra Israel y otros países es un lugar bien acechado, porque es un lugar de bendición, es el lugar donde está la mayor plata, como el petróleo, el cual, si el petróleo se llegase a terminar, se acabaron el progreso de todos los pueblos. Así como el pueblo de Israel, como el pueblo de Judá, se encontraba en una actitud indiferente, también Dios estaba con una actitud de enojo, molesto por la indiferencia. Así hay un pueblo de hoy en día en este lugar, o en otro lugar, o en otra iglesia, que se ha olvidado del Señor. Se ha olvidado que su Dios es el hacedor de todas las cosas. Es aquella fuente de vida, aquella fuente de salvación. Se les ha olvidado. Y le quiero testificar, para darle un poco más de fuerza a este mensaje, la maravilla que Dios ha hecho en mi vida. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel, se había ido en pos de sus dioses paganos, a servirles culto a imágenes que habían sido hechas por manos de hombres. Yo siempre he dicho, el hombre es tan ignorante que él crea objetos e imágenes, hace dioses y les adora, cuando debería ser realmente el Dios él de aquel objeto, pero es al revés. Entonces el pueblo se había ido en pos de la idolatría, estaba viendo al Señor con una actitud indiferente, lo había visto con una actitud despreciante, se le había olvidado lo que Dios había hecho con todos ellos. En mi vida pasó un caso. Yo crecí en un hogar evangélico toda mi vida, pero a veces nuestros padres a nosotros no nos inculca realmente qué es el cristianismo. Nos llevan de la mano a la iglesia, pero no nos dicen qué debemos de hacer, cómo debemos de vivir. Nos llevan a la iglesia como un deporte. Realmente la iglesia o el culto para Cristo viene para cultivarnos, para edificarnos, para ser cada día nuevos, para cada día tener una confianza plena en quién es nuestro Dios. El pueblo se había ido a glorificar a otras imágenes. A mis 22 años de edad, yo me casé a los 20 años con mi esposa, que se llama Santos Estela. Nos enamoramos bien jóvenes, y uno joven es bien inmaduro y no conoce, va a la iglesia porque tenemos que ir o porque está mi novia ahí y quiero verla.
Y entonces somos bastante inmaduros y no maduramos porque a veces no le damos la importancia a aquella fuente de agua viva que nazca en nosotros, que nos haga nacer de nuevo. Y tuvimos ahí un deslizón que nos llevó a ser arrastrados por las corrientes del pecado. Y lo que quiero decirles es esto, que yo dejé a Dios, aquella fuente de agua viva, que me había dado todo y muchas cosas, me había prosperado, venía de tener una familia con buenos ingresos económicos, pero fui arrastrado por aquella corriente de pecado y se me olvidó de quién era mi Dios, quién era el que me había puesto en aquella empresa y me había prosperado. En esa época yo rondaba con un salario de $225 semanal, los 450 a la quincena. Tenía un buen empleo, que muchos en esa época lo desearan tener. Pero lo que pasa es esto, que yo me olvidé del Señor, del hacedor de todas las cosas, del proveedor de todas las cosas. Lo vi al Señor indiferentemente cuando Él me había bendecido. Y eso es lo que sucede con nosotros a veces, que despreciamos la fuente de la salvación. Y me llevó el Señor, me prosperó en la empresa, llegué a tener mi grado, estuve como jefe en una área, el Señor me bendijo mucho. Pero desafié al Señor con mi actitud indiferente y dije yo, no, si yo estoy aquí, cuando ya había deslizado, había caído de la gracia de Dios, dije yo, no, si yo estoy aquí bien parado, porque tengo buena inteligencia, tengo buenas actitudes para ser un buen empleado. Pero el Señor me bendecía por mi esposa, por mi hija, porque mis suegros, como ellos son pastores evangélicos, vivían orando por mí. Mis padres, como son cristianos evangélicos, vivían orando por mí. Mi esposa era cristiano y vive siendo cristiana, oraba por mí y el Señor mantenía aquella gracia, aquella fuente, porque una fuente, la fuente del Señor es una fuente que no se acaba. Está fluyendo día tras día y esta fuente nunca se va a agotar porque Él es de la eternidad hasta la eternidad. Amén. Entonces, yo creía que yo era el que podía hacer bien las cosas. Hacía el trabajo propio, hacía el trabajo de mi jefe. El jefe se obligaba y firmaba ahí, muy tranquilo. Él no se fatigaba por hacer el trabajo porque yo se lo hacía. Pero cuando Dios decidió cortar aquella bendición y secar aquella fuente de bendición en mi vida, me sacó por la puerta de atrás, donde solo el vigilante le dice a usted, adiós, que te vaya bien. Primero Dios te dé una oportunidad. Entonces, yo lo que quiero es que tanto como yo he reflexionado, si usted está viviendo un caso o lo ha vivido, usted pueda reflexionar a tiempo y sepa darle el valor a Dios, esa fuente de vida, esa fuente de salvación. Lo que yo quiero darle a conocer, que aprenda a reflexionar y empiece a darle cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, el valor que tiene Dios para nosotros. Él es una fuente que nunca se va a secar. Dios siempre ha querido que todos los hombres y mis hermanas, los amigos, los hombres, vengan a Cristo, vengan a Él. Siempre ha querido que el hombre esté en Él para bendecirle, para prosperarle. Siempre lo ha querido y siempre ha estado invitando al hombre. Si usted lee el libro de Isaías, en su capítulo 55, va a encontrar esta fuente que lo llama a usted, tanto como a los amigos como a nosotros. Él nos llama a nosotros día con día, momento a momento. Nos llama a través de los diferentes sermones que ustedes pueden escuchar, de los diferentes hermanos que predican en este lugar, como de su pastor, o de otro hermano que pueda venir invitado. Oiga, como dice la palabra, a todos los sedientos, venid a las aguas. Está llamando a los que tienen sed. Y ustedes están dando una muestra de ellos que tienen sed del Señor. Y denlo por seguro, que esta fuente no se va a secar. Oiga lo que dice más adelante. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué quiere decirnos ahí? Que Él es el alimento de nuestra vida, espiritual como material. Venga, compre sin dinero. Dios no le está pidiendo dinero, le está pidiendo
corazón, ¿entiendes? Está pidiendo sus buenas actitudes, está pidiendo ese sacrificio espiritual. ¿Para qué? Para que usted pueda comprar, el Señor pueda derramar su bendición sobre usted.